Bienvenida a ponentes, asistentes en la sala virtual y audiencia en directo en YouTube al primer encuentro de los diálogos para la seguridad que me satisface presentar y moderar. Recuerdo a todas las personas inscritas en la sala virtual de Teams que pueden enviarme sus preguntas a través del chat para poder plantearlas al final de las intervenciones de los dos participantes. El objetivo de estos diálogos de escritura pública y notariado es profundizar en temas de actualidad y debate social, incidiendo sobre todo en la importancia de la seguridad jurídica. El encuentro de hoy va a estar dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, un tipo de delincuencia que encubre otros delitos tan sobrecogedores como pueden ser el tráfico de personas o la financiación del terrorismo y también la corrupción pública y delitos fiscales o estafas, entre otros. Y para hablar de este tema nos acompañan de dos expertos en la materia por prevenir y luchar contra esta delincuencia que podríamos calificar como escurridiza, organizada y sofisticada y que mueve, recordemos, miles de millones de monedas de todo el mundo, también digitales. Estos expertos son Noé de la Rubia, inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en la Interpol. Noé, encantado de contar contigo y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y lo primero de todo les felicito por esta iniciativa. Y Pedro Galindo, que es el director del órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales de los notarios, que precisamente este año cumple 15 de existencia. Bienvenido también, Pedro, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y en este curso, en este debate, y espero que sea del máximo interés. Si os parece, y para centrar el tema, vamos a empezar preguntándole a Noé de la Rubia. Estamos hablando de blanqueo de dinero, Noé. ¿En qué medida esto es un problema y por qué debería de preocuparnos a toda la ciudadanía? Sí, el tema es que, bueno, las principales motivaciones de los delincuentes es el ánimo de lucro. Entonces, en la medida en que consigamos privarles a los delincuentes de esos bienes, de ese producto, de ese delito, pues se reducirán muchos delitos. Además, el blanqueo de capitales afecta directamente a la competencia. Esa organización criminal que esté blanqueando capitales a través de un bar, pues puede ser que esté vendiendo por debajo del mercado, arruinando al resto, o lo contrario, que estén inflando los precios. Todos conocemos ciertas zonas de España que, en fin, el metro cuadrado está bastante cotizado, ¿no? Entonces, de una manera u otra sí que afecta a la ciudadanía. Un problema que ha detectado Interpol, que habéis detectado, son las llamadas cuentas mula. ¿Qué son eso exactamente y cómo funciona? Sí, bueno, lo que hemos observado fundamentalmente a partir del inicio de la crisis, desde marzo del año pasado, hay un montón de estudios que lo acreditan, dependiendo del país, se ha incrementado entre un 200 y un 300%, es los fraudes online. Estos fraudes online se cometen en una parte del mundo, la que sea, y se amparan, se apoyan en una red de cuentas llamadas mula, abiertas por personas generalmente con bajos recursos, estudiantes muchas veces, personas mayores, inmigrantes, que a cambio de una pequeña comisión o porcentaje, pues prestan esas cuentas o incluso ese acceso online a estas bandas criminales con la intención de admitir, de recibir esas transferencias internacionales que se hacen y que se fraccionen en otros muchos países o incluso continentes. Pedro Galindo, hace 15 años decíamos anteriormente que los notarios participan en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales. ¿Cómo es esa participación y qué frutos ha dado en esta década y media? Bueno, participan en su condición de sujetos obligados, lo cual quiere decir que tienen que cumplir con determinadas obligaciones derivadas de la normativa de blanqueo, que básicamente se reconducen en dos grandes ámbitos. Primero, obligaciones de diligencia debida, por ejemplo, conocer al cliente, quién tienen delante, conocer el origen del patrimonio, la actividad económica, a qué se dedica y, evidentemente, tienen también que verificar, comprobar que la operación que van a autorizar y que, por lo tanto, van a documentar en un documento público no es inusual, no es extraña. Desde ese punto de vista y cumpliendo con determinado tipo de indicadores de riesgo que luego podremos hablar, los notarios son capaces de detectar operaciones que precisamente son sospechosas o inusuales. En estos 15 años nos han comunicado
multitud de operaciones y nosotros a su vez hemos trasladado al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo 7.313 operaciones. Y de esas 7.313 operaciones tenemos constancia de que el 80% de ellas han acabado judicializándose. Por lo tanto, la participación del notariado es en el área preventiva y la implicación de ese notariado se hace a través del cumplimiento de determinado tipo de obligaciones que luego, si acaso, podremos desarrollar. Decía que han detectado más de 7.300 operaciones sospechosas. ¿Cómo se detecta una operación sospechosa? ¿Qué es lo que lleva a un notario a sospechar que algo es oscuro en una operación? En nuestra experiencia, las operaciones de prevención de blanqueo, las operaciones de blanqueo suelen ser desde el punto de vista jurídico impecables. Cuanto más sofisticada es la organización criminal que está detrás, menores errores jurídicos se cometen. Por lo tanto, hay que buscar otro tipo de aspectos extraños. ¿Cuáles son ese otro tipo de aspectos extraños? Cuestiones o bien subjetivas, es decir, de las personas que intervienen en la operación, o cuestiones objetivas. Pondré dos ejemplos para que se me entienda. Hace ya muchísimos años, en España se pretendió adquirir en el interior de España un monasterio para rehabilitarlo y transformarlo en un hotel. Se le ocurrió al comprador y al vendedor ni más ni menos que llevar 18 millones de euros en efectivo. Evidentemente, este es un indicador muy obsceno, pero va de suyo que es un indicador objetivo, inusual. Nadie lleva 18 millones de euros en efectivo. Un indicador medianamente más sofisticado, si queremos, pero que afecta al ámbito subjetivo. Pues me acuerdo de otra operación en la que una persona muy bien vestida, de una cierta edad, de sexo femenino, se puso delante de un notario y pretendía constituir en una mañana 6 sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, el notario, en cumplimiento de esos deberes, le fue preguntando, oiga, ¿y usted a qué se dedica? La persona se empezó a poner un poquito nerviosa, ¿no? Yo a mis labores. El notario, oiga, ¿y usted en su condición de ama de casa sabe las obligaciones que incorpora como administradora de esas sociedades? Momento en el cual esta señora, aterrada, dijo, a mí nadie me ha dicho eso. Es decir, lo que buscamos es inusualidad. Esa inusualidad de carácter económico es lo que permite considerar que hay sospechas. Noé, en la última novela de Javier Cercas, que esta gente que probablemente nos está escuchando habrá leído, hay unos chantajistas que reclaman dinero, el chantaje en moneros, una palabra que yo desconocía, pero que según parece es la moneda preferida por los cibercriminales ahora porque las transacciones no se pueden seguir, no hay trazabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo os ha complicado las cosas este tipo de criptomonedas? ¿Qué están haciendo las autoridades nacionales y qué están haciendo también las autoridades supranacionales contra eso? Hombre, el uso de criptomonedas da una vuelta de tuerca más a ese escenario que planteaba al principio de cuentas mulas, porque si después de pasar por 5 países y 12 cuentas, ese dinero se convierte en una criptomoneda, pues evidentemente dificulta más su seguimiento. Pero no solo por esa moneda, es que ahora hay multitud de servicios que ofrecen al inversor esa privacidad, incluso dificultan a la policía facilitarle la información y además pues informan al cliente de que se está siendo investigado. Entonces, bueno, desde Interpol pues están, bueno, por supuesto, lo que intentamos es que se comparta la información, que para conectar investigaciones, para que esa investigación a nivel nacional trascienda y se convierta en internacional. Y luego, pues también con cursos de capacitación, elaboración de manuales de investigación, de buenas prácticas. Pero, aunque parezca que eso es un mundo totalmente desconocido, cada vez hay más herramientas que facilitan esa trazabilidad y también se está convirtiendo en un nicho de mercado para empresas que están de nuestro lado, que también nos ayudan a seguir el rastro de ese dinero. La semana pasada tuve un caso de $3 millones a una persona coreana y llegamos hasta un ciudadano nigeriano. Ya veremos qué participación tiene en el caso, pero bueno, todavía hay algo de esperanza. Las herramientas cada día son mejores, efectivamente, como acabas de decir, pero los delincuentes también se adaptan. ¿En qué medida
los que corréis detrás de ellos para echarles el guante, por decirlo de alguna manera, ¿vais más rápido que ellos o ellos se adaptan también según las circunstancias? Pues lamentablemente vamos mucho más lentos. Prueba de ello es lo que decía al principio, que justamente en marzo hay un incremento exponencial en las denuncias por este tipo de hechos. Se han adaptado como ningún otro, se han especializado mucho más. Justamente cuando al inicio de la pandemia esos mensajes de captación se fueron refinando, iban llamando por el nombre, utilizaban el tema del COVID para que como que bajaran las defensas. Era un tema que al principio pues, bueno, nos interesaba a todos, suscitaba mucha curiosidad. Entonces, es una muestra de cómo van adaptando su discurso para engañar a las víctimas. A nivel tecnológico, es una empresa. Tienen división de funciones, tienen mucha financiación, tienen mucho tiempo, no tienen principios, lo tienen todo a su favor. Entonces, no podemos ni siquiera acercarnos, lamentablemente. Pero bueno, ahí estamos. Pedro, por cierto, ganamos el sueldo. Por cierto, que podéis interrumpiros cuando queráis e interactuar entre vosotros, si os parece adecuado. Pedro, respecto a este tema, ¿qué nos puedes contar desde el órgano? Dos cosas, básicamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Noé. Es decir, la gente tiende a pensar un poco, quizá por impulso de películas y series, que el organizado es el señor que se dedica a repartir palos, a pegar tiros, o el sicariato que va. Son estructuras absolutamente profesionalizadas en el que hay una parte evidentemente de soldados, en la terminología habitual de la mafia, pero que por otro lado hay gente que dirige la parte jurídica y dirige la parte económica y que están mucho más al día en muchas ocasiones de lo que desgraciadamente podemos estar los que, como dice Noé, estamos de este lado. Por ejemplo, en el tema de criptomonedas. Bueno, en el tema de criptomonedas, la reforma legal esperada en España desde hace multitud de tiempo se ha producido hace 2 semanas. Veremos a ver qué aplicación práctica tenemos. Nosotros, desde el órgano centralizado, ya a finales del año 16, lanzamos a los notarios cómo se podía, en presencia de un notario, pretender blanquear utilizando criptomonedas. Es decir, tenemos que ir nosotros también imaginando cómo blanquearíamos o cómo financiaríamos terrorismo, porque este es un aspecto en el que también muchas veces nos olvidamos, utilizando precisamente estas criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, se puede constituir una sociedad con un Bitcoin, con un Ripple, con un Ethereum, con cualquiera de las 4.000 criptomonedas que hay, sí o no. Puedo llegar a un notario y decirle, oiga, levánteme usted un acta y diga que yo soy el propietario de esta criptomoneda, sí o no. Puedo comprar un bien inmueble con criptomonedas, sí o no. Y claro, aquí coincido totalmente con Noé. Aquí se juntan muchas veces personas de buena fe, personas de no tan buena fe y, desgraciadamente, bastante ignorancia. Por ejemplo, la gente desconoce que una transacción en Bitcoin suele tardarse de media, ahora menos, pero hace 3 o 4 años, entre 75 minutos a 3 días. Entonces, en ese periodo de tiempo, porque eso tiene que pasar por determinadas confirmaciones, puede ocurrir cualquier cosa. En consecuencia, es un mundo crecientemente complejo, la verdad. Y estamos hablando, Noé, Pedro, fundamentalmente de organizaciones criminales más que de lobos solitarios. O sea, organizaciones bien estructuradas y, como bien decía antes Noé, pues que tienen mucho tiempo para pensar cómo hacer maldades, ¿no? Eso que se decía antes de los niños también, ¿no? Por supuesto que sí. Yo tengo un caso, bueno, el caso más escandaloso, más grande, de más de 200 millones de dólares a una empresa que cotiza en bolsa, que detrás hay una organización de libaneses. Pues imagínese qué estructura, qué organización tiene para blanquear ese capital. Estamos hablando de, bueno, ahora mismo no recuerdo bien en la cantidad de países que hay involucrado, pero hay cientos de cuentas. Esas cuentas mulas luego están conectadas con empresas que se dedican a comprar bienes para exportarlos y blanquear el dinero a través de lo que se llama comercio, o sea, trade-based money laundering, que es el blanqueo a través del comercio internacional. Para que se haga una idea, si entran 80.000 contenedores en Estados Unidos todos los días, verificar
que no hay una infravaloración, que no hay una sobrevaloración para facilitar, para amparar ese movimiento de capitales internacionales, pues aquí hay detrás una organización súper organizada, la redundancia, ¿no? Y sobre todo, los libaneses son quizás unos de los más finos, si se puede utilizar ese término, en este mundo. Es que aquí hay un aspecto, si me permites, que es importante que la gente entienda, ¿no? Y es que el blanqueo de capitales es un delito transnacional, es decir, el dinero ilícito se ha podido perfectamente originar, como comentaba Noé, en cualquier país del mundo, pero se blanquea, es decir, se le pretende dar imagen de juridicidad en otro país. Y en ese sentido sí que sería importante que las legislaciones se fueran armonizando, ¿no? Es decir, no puede haber países que por una baja penalidad del delito de blanqueo de capitales esté atrayendo gente que, bueno, más o menos piensa que si me pillan en un país X voy a tirarme escasamente un par de años en la cárcel, pero el dinero lo tengo en otro país y hasta pueden considerarlo, si se me permite la expresión, una inversión, ¿no? Por lo tanto, ese concepto transnacional del delito de blanqueo de capitales es muy importante que la gente lo comprenda. Claro que habrá alguien a título individual que hace una estafa pequeña en España y que pretende blanquear las consecuencias derivadas de esa estafa, pero eso no es lo usual en este tipo de delitos. Sí, quería preguntaros, ¿está respondiendo la Unión Europea a esta situación? ¿Está al menos intentando armonizar la normativa que tú estás reclamando? Bien, yo creo, si me permite, Noé, que desde el punto de vista de directivas comunitarias sí que se ha trabajado intensamente. Tenemos una quinta directiva hace recientemente poco tiempo, pero aquí el problema que hay básicamente es que la normativa siempre va detrás de aquel que pretende blanquear. Entonces, es muy complicado intentar poner, me atreveré a utilizar una expresión muy coloquial, puertas al campo. Por lo tanto, esa armonización es cada vez más importante y sobre todo es cada vez más importante el diálogo entre aquellos que algo tenemos que aportar. Por ejemplo, nosotros ahora tendremos que hablar con la Fiscalía Europea para ver cómo podemos coordinar con ellos. En su día hablamos con el organismo de lucha antifraude de la Unión Europea, con Interpol, con Europol. Al final, los que estamos de una u otra forma concernidos tenemos que ser capaces de intercambiar información. Noé. Sí, bueno, la verdad es que tengo que romper una lanza en favor de la Unión Europea porque es puntera en este ámbito. Es verdad que siempre deja lagunas. Ahora, con la quinta directiva, pues parece ser que estos servicios que se prestan a criptomonedas, de estos mezcladores, pues se quedan al margen de ese registro. No sabemos muy bien por qué, cuando realmente son unos actores muy importantes. Y en relación a lo que decía don Pedro de la falta de armonización, algo habrá detrás cuando los criminales utilizan determinados, o sea, se apoyan en determinados países. Algo pasará y, bueno, en fin, todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, en Portugal se están abriendo muchísimas cuentas. En el Reino Unido, igual, en Alemania, también, lamentablemente, en España se apoyan mucho los criminales. Entonces, y los criminales lo saben, aprovechan estos resquicios para utilizar determinados países como cómplices, si se puede decir, en sus actividades. Sí, hablando de la Unión Europea, hay que recordar a toda nuestra audiencia que existe, y vosotros lo sabéis bastante mejor que yo, que existe una lista de países terceros, es como se llaman, que son considerados paraísos fiscales por su opacidad, ¿no? Pero dentro incluso de la propia Unión Europea hay países que, a juicio de los expertos, tendrían que estar también dentro de esa isla y que no parece que colaboran demasiado en este tipo de cosas. Podemos estar hablando de Luxemburgo, podemos hablar también de Malta. ¿En qué medida esto es un problema? Bueno, no hablas tú mejor, porque eso... Bueno, vamos a ver, yo creo que habría que diferenciar entre un paraíso fiscal y aquellos considerados de baja tributación. En la Unión Europea, con un mandamiento judicial, vas a cualquier sitio y se pliegan cualquier banco. Es verdad que, bueno, tenemos en la retina determinados casos, países,
pero se está avanzando mucho, la verdad. Otra cosa es eso, que favorezcan inversión mediante pues, una baja tributación o algo así, pero paraísos fiscales como tal... No hay opacidad. A lo que te refieres es que no hay opacidad, ¿no? Cuando se requiere... Es que con un mandamiento judicial, es que opacidad es cuando diriges un mandamiento a Panamá y no te dan los datos y no contentos con eso, se lo dicen al malo. Quiero decir, es que creo que hay que diferenciar. Yo, no sé, en Andorra, con un mandamiento, es que se abren de par en par. Entonces, yo creo que hay que quitar un poco, hay una leyenda ahí negra, pero es verdad. Por ejemplo, hay determinados países de estos de la Unión Europea que no se han adherido a nosotros hemos lanzado a primeros de año un fichero de análisis sobre delitos financieros y alguno pues no lo ha suscrito. Pero bueno, de ahí a decir que es un paraíso fiscal, pues tiene un derecho. A mí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el problema que tenemos en la Unión Europea es que la armonización fiscal es muy limitada y sobre todo en determinado tipo de impuestos. Entonces, claro, todo el mundo tenemos en la cabeza estructuras fiscales como el famoso sándwich entre Irlanda y Holanda, bueno, situaciones como la de Malta, como la de Luxemburgo, Chipre, pero a la hora de la verdad, esas inversiones que se atraen, habrá que distinguir entre la capacidad investigadora de los cuerpos y fuerzas de seguridad de cada uno de los países, o en este caso concreto de Interpol, del hecho de intentar, en la medida de lo posible, armonizar esa, llamémosle, legislación para que sea cada vez menos atractivo. Eso no tiene evidentemente nada que ver con la isla de Nevis, ni tiene nada que ver con Bahamas, ni tiene nada que ver con Panamá o con cualquier isla medianamente paradisíaca del Pacífico, que evidentemente son paraísos fiscales de los que, como bien sabe Noé, allí ni te responden, ¿no? Son aspectos totalmente diferenciados. Hablabais ahora de armonización fiscal y antes hablabais de intercambio de información. Me gustaría preguntar, Pedro, que nos expliques qué es ese índice único informatizado y quiénes o qué organismos pueden hacer uso de él. Bueno, nosotros estamos muy contentos de ese índice único informatizado, que si no fuera por la colaboración de los notarios no dispondríamos de él. ¿Qué es? Lo primero y fundamental, no es ni más ni menos que una enorme base de datos, en la realidad es la segunda base de datos de este país por tamaño, en la que desde 1 de enero del año 2004 se graban en campos estructurados y parametrizados la totalidad de lo que hacen las notarías y los notarios de España. Me refiero a escrituras públicas, pólizas, actas. Ahí, por ejemplo, están grabados parametrizadamente 135 millones de documentos notariales. Disponemos de información estructurada de 41 millones de personas físicas, de más de 3,5 millones de personas jurídicas. Claro, la capacidad de tener esa información estructurada, hacer cruces de información, para nosotros en el órgano centralizado de prevención de blanqueo es esencial. Pero para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es aún más importante, porque evidentemente a través de instrumentos de firma electrónica y en tiempo récord pueden preguntarnos y nosotros podemos ofrecer esa información. En algunos casos estamos tardando de media en contestar menos de 3 minutos con plenas condiciones de seguridad jurídica y de seguridad técnica, ¿no? Por lo tanto, es una base de datos que me atrevería a calificar de esencial en este momento. Lanzado el guante, le toca a Noé. ¿En qué medida es importante esa colaboración que está prestando el Consejo General del Notariado? Y, en concreto, ¿qué utilidad tiene para ustedes este índice único informatizado? Pues yo creo que Pedro ha dado todas las pistas. Si tienes una información patrimonial de una forma inmediata, de una forma ordenada, de una forma que sea tratable, que está perfectamente organizada, porque cuando estás investigando, no sé, 100 sociedades, pues o tienes un método de investigación y de archivo o estás perdido. Y entonces el notariado pues te lo da todo, te da todo esto. Y es que realmente cuando estás acostumbrado a lo contrario, a que la información sea incompleta, que se retrase, que tenga errores, que no sea en un formato que podamos copiar y pegar. Es que, parece no, pero es que eso facilita mucho la investigación. Es que entonces, pues realmente puedes valorar esta base de datos. Para mí es excelente y lo único, pues que esté, en fin, que esté accesible
a más y más investigadores, ¿no? Sí, no, hay iniciativas parecidas en otros países. Me gustaría saber, yo creo haberte leído en alguna ocasión que hay algo parecido que se está poniendo en marcha en Perú, que es muy sorprendente, ¿no? Pues sí, pues llama la atención. Realmente ejemplos como el de el notariado no lo hay. Hay atisbos, réplicas, pero realmente es que si pensamos en lo que tiene que haber detrás, una normativa, una disposición, una financiación, realmente es que hay que cambiar de arriba abajo el país entero para que facilite esto. Que haya esta red de notarios y perfectamente involucrados, conectados, pues esto no está al alcance de cualquiera, pero no ahora, sino aunque se pusieran ahora, sino, en fin, que llevaría mucho tiempo. Entonces, realmente, pues se podría decir que en los términos en los que está aquí constituida esta base de datos, es que no hay... Somos la envidia, vamos, eso está claro. Te toca recoger el guante, Pedro. La verdad es que poco voy a poder añadir, excepto agradecer las palabras. Sí que hemos intentado colaborar con algunos países, entre ellos evidentemente Perú, que están en una fase muy inicial para que vayan dando el salto hacia algo parecido o similar. Pero claro, hay que tener en cuenta dos factores muy diferenciados. Primero, se ha de contar con un grupo de personas, en este caso notarios, comprometidos para poder colaborar. Y esto es esencial, porque si las personas no se comprometen a colaborar, por muchos medios técnicos que haya, vas a fracasar. Y hay un segundo aspecto que es fundamental, ¿no? Que es el de la urdimbre tecnológica. Es decir, en España las notarías están absolutamente tecnificadas, todas ellas disponen exactamente del mismo software y del mismo hardware para lo que es función pública y, en consecuencia, resulta, no diré fácil, pero resulta más sencillo colaborar. Y claro, gracias a eso, nosotros, en el órgano centralizado de prevención de blanqueo, con esa enorme base de datos, ese índice, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos tener una base de datos de personas de responsabilidad política, podemos tener una base de datos de titulares reales, es decir, quién está realmente detrás de una persona jurídica. Claro, si no tuviéramos esa colaboración en origen, ese índice único informatizado, para nosotros sería absolutamente imposible e inmanejable. Démonos cuenta que al año se hacen de media o se autorizan en España más de 8,5 millones de actos jurídicos. Claro, si no dispusiéramos de esa información estructurada, ¿cómo manejamos? Quería entenderte hablar de una base de datos de personas públicas, personas públicas. Sí, es una base de datos que creamos en el año 2018 y que tiene como objeto esencialmente dar cumplimiento a lo que dice la normativa de blanqueo, que es que los sujetos obligados han de disponer de una base de datos en la que esté ordenado quién ejerce responsabilidad política, ya sea por elección, por ejemplo, un parlamentario, o ya sea por designación, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Supremo. Pero sobre todo algo que es esencial, ¿no? Que es el complejo mundo del allegado. Y dentro de esos allegados tendemos a pensar todos, más en España, la figura del cuñado. Es decir, el cuñado es el que siempre entre todo. No, nosotros estamos más enfocados hacia el allegado por vínculo negociado. Por ejemplo, si un ministro me ha donado a mí en 2 ocasiones algo en un año, ¿yo soy o no soy una persona de responsabilidad política? Si yo comparto con un secretario de Estado en una sociedad determinado volumen de acciones o participaciones, ¿soy o no soy persona de responsabilidad política? Entonces, nosotros tenemos no solo 23 personas que sabemos que claramente son políticos, sino otros 21 allegados. Por lo tanto, es esencial. Decía antes, Noé, que intercambiar información es muy importante, pero también intercambiar información requiere que haya unos canales adecuados para hacerlo. ¿Existen esos canales? ¿Fluye adecuadamente esa información? ¿Son canales utilizacionales? ¿Cómo funcionan los que hay? Sí, bueno, Interpol tiene el I-24/7, que es un canal de comunicación seguro que hay entre todos los países, que está encriptado y que facilita el intercambio de información. Lo que pasa que muchas veces el problema está en que no se comparte información o se comparte una pequeña parte. Esto va por países, por tipos delictivos.
pero, en fin, lo que es los canales de comunicación seguros sí que están. A mí lo que me gustaría aportar en ese punto es también un poco nuestra experiencia. ¿Nuestra experiencia cuál es? Pues que se ha ido incrementando, qué duda cabe, solicitudes de terceros países, pues por ejemplo, hacia nosotros. Nosotros en diciembre del año 19 pues tuvimos en Bruselas precisamente una reunión con las unidades de inteligencia financiera, que es como se denomina generalmente a estructuras como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo Español, precisamente para establecer canales en virtud de los cuales ellos nos podían preguntar. Por algunas de esas unidades de inteligencia financiera ya nos han preguntado, ya hemos respondido. Claro, nos gustaría avanzar en ese ámbito, porque es que insisto mucho en el carácter transnacional de este delito. Es que si el dinero se ha originado ilícitamente en Rumanía, es obvio que se puede blanquear en Francia, en España o en Alemania. Por lo tanto, si pregunta una autoridad rumana, habrá que contestarle rápidamente. Hablamos de blanqueo de capitales, pero es un problema mucho más grave el simple blanqueo de capitales, ¿no? No es una cosa simplemente de dinero. Estamos hablando, por ejemplo, de financiación del terrorismo, supongo, ¿no? Sí, a nosotros nos preocupa mucho esa parte de financiación del terrorismo. De hecho, nosotros modificamos el manual a través del cual los notarios más o menos seguían, precisamente para incluir indicadores que les permitieran saber cuándo podía haber una operación de financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo se cualifica por dos razones. Primero, porque en el blanqueo normalmente todos tenemos claro que el dinero origen que se pretende blanquear es ilícito, pero en financiación de terrorismo esa ecuación no se cumple. Si yo, por ejemplo, doy dinero a una ONG que está dando alimentos teóricamente a niños en Siria, pero que sin embargo luego esa ONG está allí comprando armas, yo no sabré que estoy dando el dinero que está donando, qué es lo que ocurre con mi dinero, ¿no? Por lo tanto, es algo mucho más difícil. Nosotros hemos participado en alguna de estas operaciones en estos años, en concreto 7, y tenemos la verdadera constancia de que es muy complicado, muy complicado. Noé. Sí, bueno, un poco apuntando lo que ha dicho Pedro, es realmente difícil por los motivos que has puesto. Además, es que algunas veces son pequeñas donaciones. Luego, otras veces utilizan, no sé si lo conocerán, pues el famoso sistema Hawala, que son sistemas de compensación informales en los que el dinero no viaja, porque dése cuenta que muchas veces este dinero se necesita en zonas rurales con poca bancarización. Entonces, pues se utilizan estos sistemas informales y realmente es muy difícil seguir el curso de ese dinero. Además, un poco en relación a lo que hemos hablado antes, también hay monederos virtuales en el que se pueden hacer en la Darknet cotizaciones, donaciones a estas causas, y entonces es que es realmente difícil. Estamos hablando de cosas tan populares como el Bizum, por ejemplo, ¿no? Bueno, Bizum sí que, o sea, esos envíos a través de esas plataformas sí que generalmente están asociados a una cuenta. Realmente es como si los estuviera haciendo presencialmente desde una entidad bancaria. El tema es que hay otras aplicaciones móviles que sin estar asociado a ninguna cuenta bancaria, a ninguna tarjeta, se puede enviar dinero a donde se quiera. Esto que, claro, lo vemos en este contexto y lo vemos todo muy mal y decimos, venga, a ver si lo erradicamos. Pero, claro, realmente este servicio está dando un servicio a realmente gente que lo necesita en zonas donde muy deprimidas, que no tienen bancos ni nada, ¿no? Entonces, lo del Bizum es otra cosa. El otro día, por ejemplo, yo viendo papeles de la Reserva Federal Norteamericana, me encontré un dato que a mí me sorprendió, ¿no? Y es que, por ejemplo, tendemos a pensar que el todopoderoso Estados Unidos todo está bancarizado. Bueno, el 6,8% de los hogares estadounidenses viven al margen de cualquier estructura financiera. Es decir, no tienen bancarizado nada. Si eso es en Estados Unidos,
Pensemos lo que puede ocurrir, como bien dice Noé, en otros países, ¿no? Entonces, ni puedes prohibirlo todo, pero tendrás que establecer algún tipo de mecanismo. Y ahí las circunstancias se complican, ¿no? Porque ya no solamente hay estructuras online, sino offline, en virtud de la cual, claro, se pueden mover fondos. ¿Cómo sabemos dónde están esos fondos? ¿Cuál es el origen de ese fondo? ¿A dónde va ese fondo? Si encima solo cualificamos con financiación de terrorismo, la situación es de una complejidad extrema, desde luego. ¿Hasta qué punto es real esa imagen del delincuente con el maletín lleno de billetes? Quiero decir, en dinero físico, el efectivo, aunque sea el efectivo bancario, ¿sigue funcionando en ese mundo o cada vez más son las criptomonedas, ese tipo de dinero digital, por decirlo de alguna manera, el que se está empleando porque sea menos gastable? Realmente el tema de las criptomonedas es casi excepcional. Es algo que va en aumento, pero todavía hay ciertas reticencias. El delincuente quiere ocultar el dinero, pero también quiere tenerlo seguro. Estas monedas fluctúan, son volátiles, entonces, en fin, lo quieren tener seguro. Y, bueno, hay muchos informes que indican que el dinero en efectivo es el principal activo utilizado por los criminales. Eso no cabe ninguna duda. Nosotros ahí, en lo que es el mundo notarial, si se me permite la expresión, sí que hemos notado la evolución. Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar, sí que se veía efectivo en notarías. Ahora ese efectivo ha ido progresivamente desapareciendo. Y quizá se debiera en parte a una medida que propusimos, que es que el notario hiciera constar en las escrituras públicas los medios de pago. Es decir, todo el mundo recordará que hasta el año 2006 el notario bastaba con que pusiera una escritura precio confesado y recibido. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo lo ha recibido usted? Como bien dice Noé, en efectivo, un cheque al portador, un cheque nominativo, un pagaré, ¿cómo lo ha recibido usted? Claro, desde el año 2006 los notarios tienen que obligatoriamente pedirle al interesado, oiga, explíqueme cómo ha pagado usted este piso. Y claro, lo que nos hemos encontrado es que solamente el 0,54% de la gente se ha negado a identificar en presencia del notario esos medios de pago porque sabe que automáticamente vamos a tener esa información y la vamos a tratar, procesar y enviar. Por lo tanto, nosotros sí que hemos visto un decreciente uso del efectivo en notaría. Sí, me gustaría preguntarte, por cierto, Pedro, me gustaría preguntarte si un notario no informa de una operación que puede ser sospechosa o que incluso le ha pasado inadvertida, ¿tiene para él algún tipo de consecuencia? Hay que distinguir dos planos porque, claro, todo el mundo tendemos a pensar que es muy fácil saber cuándo se está blanqueando. Démonos cuenta que aquí no hay huellas digitales, no hay ADN. Entonces, todo es un mundo etéreo de sospecha. ¿Qué es lo que ocurre con el notario? Que el notario es un funcionario público. El notario no puede de repente quedarse mirando a Noé a los ojos y decir, uy, este señor pretende blanquear, no autorizo la compraventa. No, tiene que haber algún indicio sólido. En consecuencia, habrá que distinguir, es decir, si hay un notario que evidentemente es cómplice de una organización criminal, ahí no hay duda. Si un notario conscientemente está prestándose a que desde su notaría se blanquee, eso es dolo. ¿Qué es lo que sucede? Que si un notario consistentemente no cumple con sus deberes administrativos en materias de prevención de blanqueo, podemos llegar a considerar que precisamente esa negligencia cualifica la circunstancia y está cometiendo blanqueo imprudente. Pero una a una, en la consideración de una operación a una operación, claro, es muy complicado que un notario, si de repente se le pasa, ¿eso qué quiere decir? Hay que distinguir y no es una tarea nada fácil. Noé, no sé si queréis añadir algo más. Estamos a punto de agotar nuestro tiempo para que las personas que están siguiendo este diálogo puedan hacer preguntas. Ya han hecho algunas. No sé si queréis añadir algo más antes de pasarles a ellos la que haya quedado en el tintero, que yo no haya preguntado. Si queréis añadir algo más. Si no, pasamos directamente a las preguntas. Por mi parte, podemos pasar a las preguntas si quiere. Por mi parte también, sí. Indistintamente contestáis. Una pregunta. ¿Hay compañías que empiezan a aceptar las criptomonedas como medio de pago para adquirir productos como coches? Ponen el ejemplo de Tesla. ¿Esto facilitaría que no hubiera un control directo sobre las transacciones y sobre la evasión fiscal? ¿O ya hay legislación, preguntan, que empiece a controlar esas operaciones?
Cualquiera de los dos. ¿Abres tu fuego o abro yo? Lo que tú quieras. Sí, bueno, cedo la palabra, si quieres. Legislación hay. Es decir, recientemente en España se ha modificado la normativa de blanqueo, como bien comentaba antes Noé. Incluso se ha intentado definir qué es moneda virtual. Es decir, se ha intentado definir desde el punto de vista negativo. Es moneda virtual toda aquella moneda que no está respaldada o emitida por un banco central y no tiene el estatuto jurídico de dinero. Ese no es el problema. El problema es el volumen de exchangers, el volumen de monederos virtuales, el volumen de sistemas que hay alrededor que permiten utilizar las casi 4.000 criptomonedas que hay en este momento, ¿no? Por lo tanto, legislación hay. Lo que pasa es que aquí se requerirá agilidad para ir adaptándola, porque es un mundo crecientemente cambiante. Bueno, si puedo, bueno, legislación hay, claro, en el mundo occidental desarrollado, pero en Sudamérica, de hecho, nosotros hemos lanzado un seminario la semana pasada y una de las principales preocupaciones que surgieron era precisamente esa, la ausencia de legislación que hay en este tema. Hombre, lo bueno de todo esto es que siempre sería trazable. Eso siempre va a ser más fácil seguir ese curso del dinero si se paga así que si se paga en efectivo, claro. Esa ausencia de legislación, por cierto, pregunto yo en este caso, ¿se debe a qué exactamente? ¿A desidia por parte de los países? ¿A que no es un problema que les afecte demasiado y no están viendo las consecuencias? Pues vamos a ver, es que el tema de detectar estos movimientos de valor, ya no de dinero, porque están los tokens que es otra cosa, que es valor lo que se está transmitiendo, es que eso no lo vemos. Es que eso se oculta detrás de un libro. Es que realmente no tenemos muchos casos porque es que realmente se oculta. Que una vez que ya has cogido el rastro es fácil seguir. Pero realmente es que todo este dinero que se está moviendo es que es muy difícil detectarlo. A mí me gustaría, ausencia de legislación, yo hablaba desde la perspectiva de la Unión Europea. Claro, también tenemos que contextualizar. Pensemos en un país latinoamericano, que no voy a decir cuál es, ¿no? Pero en un país latinoamericano en el que un policía cobra del entorno de $450 al mes y se tiene que pagar las balas si las utiliza y las botas de las cuales patea las calles. Si nos ponemos en los pies de las autoridades que están en ese país, seguro que tienen otras prioridades antes que regular el uso de criptomoneda. Quiero decir que es evidente que hay necesidad de que esto se regule de una manera más global, pero que también tenemos que entender que los condicionamientos de cada país son tremendamente dispares. Bueno, perdona que no te contesta la pregunta, que el por qué no se está legislando. Pues realmente no lo sabemos, pero es que ni siquiera en estos países más desarrollados se lleva tanto tiempo, o sea que no les llevamos tanta ventaja. Es muy complicado, tienen tantas áreas, pero de verdad que nos sorprendería algunos casos de algunos países lo desarrollado que están en estos ámbitos. No podemos pensar que Sudamérica está perdido, de verdad. Hay muy buenos profesionales amparados con una legislación. Lo que pasa que, por ejemplo, nos encontramos que en algunos otros, cuando se inicia una investigación por blanqueo de capitales, hay que informar al malo. O sea, es que eso desde nuestra perspectiva no se comprende. Bueno, pues eso está pasando en Sudamérica. Otra pregunta, ¿por qué España tiene un umbral superior para penas por blanqueo que es entre el 20% y el 45% de lo que hacen países de nuestro entorno? Pues esta sí que se la dejo a Pedro. Yo ahí no estoy particularmente de acuerdo. Es decir, en los países de nuestro entorno la penalidad, entendiendo por penalidad años de cárcel, no la parte económica de la pena, no me atreveré a decir que España sea benigna, pero casi. Aquí estamos hablando de 6 años. Hay países de nuestro entorno que lo mínimo es 10 y la media son 12 de cárcel. Claro, a la hora de la verdad, la pena económica evidentemente desanima, pero desanima tanto, quiero decir, un señor que blanquea profesionalmente, si al final no logras congelarle los fondos y los sigue teniendo en otra parte del mundo,
la pena económica va a ser bastante irrelevante en su idea de coste-beneficio. Bueno, coste, unos años a la sombra, esos años a la sombra, pues que no que se le logre congelar un 40% de lo que ha blanqueado. Sí, si me permites, es que yo pienso que el problema no son las penas, ni económicas ni de cárcel. El problema es condenar, porque no es fácil, no es nada fácil. Yo le puedo decir que hemos llevado grandes investigaciones, se han detenido, se ha desmantelado de arriba abajo la organización, incluso esos bienes se han puesto a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han ido pasando los años, se ha ido desarrollando el juicio y tal, y al final tenemos que devolver esos bienes, solo les condenan por una parte de los delitos precedentes. Entonces, creo que el problema es otro, son investigaciones muy grandes y no sé si por pequeños fallos, en fin, no sé por qué razón, pero hay pocas condenas, las cosas como son. Entonces, creo que eso es lo más importante. Por vuestra experiencia, y si podéis contestar, este tipo de organizaciones criminales, ¿dónde tienen su base? ¿De dónde vienen? Estamos hablando en los últimos meses de esas organizaciones que se sitúan en el Mediterráneo, proceden de países del este, pero ¿dónde tienen su base o de dónde proceden? Quiero decir, ¿hay organizaciones criminales en España más sofisticadas, por ejemplo, que en Rumanía o que en Hungría o que en cualquier otro sitio? ¿De dónde vienen exactamente? Pues la cuestión es que, claro, no podemos pensar que una organización criminal es como una empresa que tiene, claro, ese edificio y tiene las plantas y en el número 115 de la calle Ulises, donde estamos ahora. Es que esto está súper descentralizado. Ya no hablamos de estos cibercriminales que por supuesto, están repartidos en todo el mundo, perfectamente organizados. Entonces, es verdad que hay sitios más atractivos donde se están haciendo más negocios, como puede ser a lo mejor pues, la Costa del Sol o algo así, que hay una concentración mayor de delincuentes que quizás un poco incentivado por, no sé, por el sol o por lo que sea, porque, bueno, se ponen de moda y es donde se hacen los negocios. Eso es otra cosa, pero decir que están situados en una determinada zona es que nos facilitaría mucho las cosas. Realmente lo que nos dificulta la investigación es que están en diferentes países. Si me refería a si se puede hablar de una mafia en este sentido de blanqueo de dinero, una mafia rusa, una mafia libanesa, una mafia sueca, una mafia china. Por supuesto que hay nacionalidades que están más especializadas en determinadas actividades delictivas. En este sentido, un poco en relación a lo que hablamos al principio, pues si estas organizaciones que están dedicadas al comercio internacional, pues son las que tienen los mimbres mejores para facilitar esa colocación de dinero donde se quiera. Entonces, aquí, ¿quién estamos hablando? Pues, hombre, evidentemente de chinos, estamos hablando de indios y lo que decimos de albaneses. También hemos visto que hay también marroquíes involucrados, pero, en fin, son empresarios que tienen constituidas 50.000 empresas que mueven mucho dinero y que pueden entremezclar fácilmente dinero de origen ilícito con el legal y colocarlo donde quieran del mundo, claro. Entonces, sí, la respuesta es que sí. Igual que un rumano se encargan rumanos se encargan muchas veces, o búlgaros, del tráfico ilícito de vehículos, pues, en fin, cada nacionalidad pues tiene una especialidad, si se puede decir de alguna manera. ¿Se ha cortado, Sí, se ha cortado. Congelado la imagen. Pues nos hacemos preguntas entre tú y yo. Sí, no, porque algo hay que decir. La pregunta que ha hecho el moderador, claro, hay que contextualizarla desde nuestro punto de vista. Es decir, claro, nosotros lo que vemos es una parte desde ese punto de vista muy pequeño. Es decir, claro que podemos hablar, por ejemplo, en financiación de terrorismo, de determinado tipo de nacionalidades que todo el mundo tenemos en la cabeza, pero que ese tipo de nacionalidades tampoco creo yo que haya que señalarlas porque supondría una
y en eso estaremos de acuerdo, una criminalización. Todo el mundo entendemos perfectamente que si se habla de yihad, pues estaremos hablando de nacionalidades, evidentemente desde Siria, Marruecos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso en sí mismo tampoco yo creo que es particularmente llamativo, ¿no? Lo llamativo es el hecho de que es necesario poner coto al uso de determinado tipo de estructuras que conscientemente se conocen, pero que sin embargo no se atajan, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que sí que se podrían hacer, sin ninguna duda. Ahí estamos. Bien, no sé si me estáis viendo. Se había quedado interrumpido. Ahora sí. Ahora sí. Bien, perdón. Tenemos una pregunta de Alberto. Dice, el mundo del arte está explorando la utilización de criptomonedas para la adquisición de obras. El arte ha sido siempre un mundo utilizado para blanquear capitales. ¿Esto puede suponer una nueva brecha para tener control sobre ello? Pues un poco es la misma respuesta que hemos dado al inicio. No, o sea, bueno, sí, va a suponer una vuelta de tuerca, pero sí que es verdad que las obras de arte han sido muy utilizadas. No hay nadie que pueda decir que esto vale más que esto, que no vale eso. Son bienes que se guardan en cualquier sitio, se transportan fácilmente, se pueden ocultar. Entonces, decir que sí, claro, evidentemente tenemos que tener una cosa clara, que los malos se van a ir adaptando cada vez más, se van a ir especializando, van a entremezclar todas las técnicas que se puedan para dificultar la investigación, eso está claro. Y es que tenemos que pensar, yo creo, en dos cosas que a veces no se entiende demasiado bien, ¿no? Y es que cualquier cosa, por pequeña o grande que sea, que tiene valor en mercado, es susceptible de ser utilizada para blanquear. Claro, algo que además es, no es transportable, pues no quiero ni contar, ¿no? Pero a lo que habrá que hacer es luchar contra determinados, por ejemplo, freeports o zonas francas en donde todo el mundo sabemos que llega una persona con una obra de arte, la deposita, le dan un warrant y ese señor se va, se lo entrega a otro, aparece otro, se lo lleva. Claro, eso es lo que habrá que poner coto, ¿no? O habrá que al menos intentar limitarlo. Por lo tanto, yo no diría que una obra de arte como tal, por supuesto que se puede utilizar para blanquear, lo que hay que intentar es poner los medios para que no haya estructuras proporcionadas por los mismos países en donde eso, entre comillas, se facilite. Silvia Capello pregunta cuál es la diferencia entre la información sobre el titular real que contiene la base de datos de los notarios y la que puede encontrarse en el registro mercantil. La que nosotros disponemos es muy distinta porque nosotros podemos, por ejemplo, a Interpol, cuando nos pregunta por quién es el titular real de una sociedad el 17 de diciembre de 2016, decirle sin duda, indubitadamente, quién es ese titular real. ¿Por qué sin duda e indubitadamente? Porque nosotros tenemos trazada toda la vida de la sociedad y, sobre todo, los negocios jurídicos sobre las participaciones de esa sociedad. Es decir, sabemos quién la constituyó, quién vendió las participaciones, qué número de ellas, qué precio. Nada de eso está en el registro mercantil español. Y además, el registro mercantil español es algo que la gente no tiende tampoco a saber. Lo que tiene siempre es una información atrasada. Es decir, excepto aquellas sociedades que depositan cuentas en periodos distintos, por poner un ejemplo, al 30 de junio, esa información cuando se deposita cuenta del 30 de junio está cerrada a diciembre del año anterior. Pero claro, yo en esos 6 meses he podido vender las participaciones, las he podido donar, permutar, he podido hacer cualquier cosa. Por lo tanto, la información obrante en el registro mercantil, con todo el respeto, evidentemente, tiene un valor muy limitado. Por el contrario, la nuestra tiene un valor, me atrevería también a decir incalculable, porque trazar las participaciones de una sociedad es obvio y es esencial. Tan esencial como que el Grupo de Acción Financiera Internacional, si lo inició en el año 2014, hemos recibido innumerables reconocimientos. Por ejemplo, también en la Cumbre de Londres de lucha contra la corrupción del año 16 en julio, ¿no? Es muy distinto, tiene muy poco que ver. Otra persona que nos está siguiendo dice, hace hincapié en que según el SEPLAC, el sector inmobiliario se señala como uno de los más deficientes a la hora de implantar controles internos para la detección del origen ilícito de fondos. ¿Esto es así? Bueno, no lo sé, porque al final esa inmobiliaria va a tener que ir a un notario.
Entonces, otra cosa es que por debajo de la mesa se dé dinero, pero, bueno, en fin, evidentemente el sector inmobiliario siempre va a ser uno de los sectores que van a captar más fondos de origen ilícito, pero realmente luego eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y ahí están los notarios, por ejemplo. Pedro. Además, hay también los inmobiliarios son sujetos obligados. El problema que tienen es que, evidentemente, hay que avanzar en la concienciación de un sector. Da igual que sea el inmobiliario, joyeros, anticuarios, casinos, da exactamente lo mismo en cualquiera de los que son sujetos obligados, ¿no? Esa concienciación es complicada y cuesta años. No es fácil de un día para el otro saltar. No tiene nada que ver cómo comenzamos nosotros hace 15 años y cómo estamos trabajando ahora. Nos quedan escasamente 5 minutos. Tengo otra pregunta. ¿No creen que es suficiente prohibir mediar con efectivo y que la forma de pago sea mediante cheque bancario o transferencia bancaria? Pues evidentemente eso facilitaría mucho nuestro trabajo, pero en fin, eso de la noche a la mañana no se podrá hacer, se tenderá a ello, pero sobre todo, vamos a ver, aquí también hay un fraude fiscal muy importante. Ahí no estamos hablando de dinero, pero eso sí que atajaría ese fenómeno, pero en fin, claro que sí, la respuesta es que sí. Pedro. Vamos a ver, yo creo que hay que distinguir también, como siempre, no hay que matizar. Por ejemplo, hay países en donde el uso del efectivo es decreciente. Holanda, por poner un ejemplo, o Suecia. ¿Qué problema hay con la bancarización global? El problema que hay con la bancarización global es que, evidentemente, a todos los que nos dedicamos de una u otra forma al mundo de prevención de blanqueo, en el caso de Noé, a la persecución, claro, tenerlo todo trazado, sin ninguna duda, favorece. En España se han ido dando pasos progresivamente, por ejemplo, utilización de 2.500 euros, de 1.500 euros, por encima de 10.000, por encima de 100.000. Desde luego, nosotros entendemos que sería una medida muy importante. Y es más, nosotros hace muchos años, tantos como 17, propusimos al Ministerio de Hacienda español que determinadas cantidades a partir de límites muy bajos, tan bajos como 1.000 euros, sí o sí se bancarizaran. Que es obvio que habrá un sistema de pago, de cobro, un banco que tendrá unos registros y va de suyo que se podrá trazar, ¿no? Y además porque sería razonable, ¿La introducción, perdón, del euro digital tendría alguna utilidad para evitar el blanqueo? Van a pasar 4 o 5 años todavía y veremos cómo se pone en marcha, ¿no? Claro, las criptomonedas de bancos centrales es un mundo por ver venir, ¿no? Por llegar. Es decir, por ejemplo, en el retail, en el uso cotidiano de Noé vendiendo y yo comprando, insisto, está en Bahamas de una forma muy pequeñita, se ha probado en Camboya con el Bakong, entre Camboya y los emigrantes camboyanos, y para de contar, los chinos quieren sacar el yuan digital precisamente para utilizarlo en las Olimpiadas de Invierno del año 22. En España lo último que ha hecho el Banco Central Europeo es sacar un informe, que es una gran encuesta, en abril del año 21, en donde se detectan multitud de dificultades. Pongo un ejemplo simplemente. ¿Quién puede ser poseedor del euro digital? ¿Un residente de la Unión Europea o cualesquiera residentes de cualquier país del mundo? ¿Con o sin límite? Todo el mundo tenemos en la cabeza que hay países como Ecuador que su economía está dolarizada. Si evidentemente no se pusieran límites, monedas flojas, débiles, serían desplazadas por un euro digital fuerte. ¿Cómo se cuadran las transacciones? Es decir, es un mundo realmente complicado en el que yo creo que está todo por construir. Y luego, si me permite, en ese informe de Banco de España también una de las principales preocupaciones de esa encuesta esta encuesta es el tema de la privacidad. Entonces, sí, eso está, esa información se tiene, pero claro, esa información nos tiene que llegar a nosotros. Eso, si está ahí y no podemos acceder a ella, ¿de qué nos sirve? Entonces, pues sí, eso nos vendría muy bien, pero en fin, tampoco creo que sea la panacea, ¿no? Es que ese aspecto del euro digital me gustaría aportar o de cualquier moneda de banco central digital. Plantea, me atrevería a decir, casi un problema filosófico, ¿no? Que es el de la privacidad, el anonimato y la necesidad de que el sector público, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, conozcan para qué se está usando. Es decir,
Si yo ahora mismo voy a un restaurante y lo pago en efectivo, nadie sabe que he estado en ese restaurante. Por el contrario, si lo pagara con una moneda digital, ¿quién sabe que yo he estado en ese restaurante? ¿Quién almacena la información? ¿Cómo se cuadra la información? Todo ese tipo de cuestiones se tienen todavía que resolver, qué duda cabe. Estamos ya en el tiempo límite. Me gustaría acabar, creo que con una conclusión después de oíros a ambos, y es que, como en alguna ocasión le he escuchado a Pedro, el que la hace más pronto o más tarde la paga. ¿Es así? No, así nos gustaría, si esa es la pregunta. Sí, nos gusta. Bueno, el tema es que nosotros pues llegaremos tarde, pero llegaremos. El tema es si llegamos a tiempo o no. Pero coincido totalmente. Yo creo que el que hace la atiende a pagar, pero el problema es cuándo. Aquí tenemos además determinados problemas. ¿Y cuándo? Exacto. De 9 de 10, mejor dicho, investigaciones judiciales de 9, de 10, de 12 años. Claro, todo esto habría que reformarlo, habría que, sin ninguna duda, revisarlo. Noé de la Rubia, Pedro Galindo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y recuerdo a toda nuestra audiencia que la grabación del encuentro está a disposición de los inscritos en el mismo enlace desde el que accedieron al acto en directo y también en el espacio de YouTube del Consejo General del Notariado. Noé, Pedro, de nuevo, muchísimas gracias y también a nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.